todo el mundo? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a otra conversación ideal. Hoy estoy muy contento, muy ansioso. Vamos a estar hablando a otro país de Latinoamérica. Vamos a viajar, al menos con nuestras ideas y con nuestras palabras, a nuestro país vecino Chile, donde específicamente en Temuco, donde se encuentra la doctora Sandra Pérez, Sandra Arena Pérez. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Buen día, Valentino. Muy bien, muchas gracias. Acá en un día más bien, yo diría primaveral en Temuco, más que veraniego todavía. Bueno, acá en Buenos Aires ya hace una semana que bajó bastante la temperatura con máximas de 23, así que te siento y todavía no llegó el fuerte verano que, bueno, está previsto igual. Así es, así es. Bueno, Sandra, estoy muy contento de que hayas aceptado conversar conmigo hoy para ayudarnos a pensar, a mí y a nuestra comunidad, temas tan profundos como son la teología, la religión, las experiencias religiosas también. Bueno, y antes de comenzar, voy a poner en órbita un poco a todos quienes nos escuchan. Sandra es la decana, o sea, la máxima autoridad de la Facultad de Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Temuco y hace muy poco visitó la Ciudad del Vaticano, donde estuvo con el Papa León XIV, junto a su grupo de trabajo y divulgación Vaticano II, Legado y Mandato. ¿Puede ser? ¿Digo bien? Evento y mandato, Ok, claro. listo. Vatican II Legal, Event and Mandate, que es exacto, Bueno, evento y mandato. Sí. no lo quería decir en inglés, pero traté de traducirlo así. ¿Cómo estuvo ese encuentro, Sandra? Contanos. Estuvo bien interesante porque la verdad es que este proyecto de Vaticano II, Evento y Mandato, lleva 10 años ya de ejecución. Es un Ok, proyecto intercultural, intercontinental. Ha habido más de 150 académicos y académicas de los 5 continentes involucrados en revisitar la enseñanza del Concilio Vaticano II, que además el Papa León ayer, recién, ¿no? Cuando posiciona el nuevo ciclo de catequesis para el 2026, lo hace justamente desde el eje del Concilio Vaticano II. Dice, vamos a mirar nuestra vida, nuestra historia ahora, este año, en las catequesis a la luz del concilio. Por tanto, tiene una relevancia importante este proyecto porque lo que hace es ver la recepción de la enseñanza del concilio en los distintos territorios ok. continentales, con esos lentes contextuales, ¿no? Diríamos, con equipos muy diversos, compuestos también intergeneracionalmente, con equilibrios de género, en fin. Y entonces fuimos donde el Papa León, estuvimos en una audiencia general y pudimos, grupos de los, diríamos, coordinadores de los continentes, 2 por cada continente, pudimos entregarle el fruto de ese trabajo, la mitad de los volúmenes que se proyectan publicar. Se Ok, proyectan publicar una serie de 12 volúmenes en alemán, editados por la editorial Herder, y en inglés, editados por la editorial Peters. Nosotros adicionalmente, el Grupo de América Latina y el Caribe, vamos a publicar también el texto continental en las lenguas originales, castellano y portugués, probablemente en el segundo semestre de este año. ok. Entonces le entregamos al Papa León 6 volúmenes sobre el concilio y su recepción en los 5 continentes. Eso fue Buenísimo. una experiencia muy bonita con Sí, los colegas de África, de Asia, de Oceanía, Australia, Estados Unidos, Europa, por cierto, y los latinoamericanos y caribeños. hermoso. Sí, vi las fotos, incluso, bueno, me enteré y llegué a vos gracias a una nota que salió en el diario del Vaticano, o en el diario online al menos, y quedé particularmente intrigado por algo que decís ahí, eh, que me resuena un poco con esta búsqueda o camino hacia una paz un poco más duradera y que ampare más personas y que incluso ampare vínculos entre países e instituciones. Como te conté, que trabajamos con nuestro grupo de investigación de filosofía y política. Y allí hablabas del objetivo central de la nueva licenciatura de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Temuco. Ahí, si entiendo bien y si no me podés ayudar,
la propuesta apunta a formar personas capaces de construir mediaciones, mediar y articular mediaciones conceptuales, culturales y sociales. Y de esta manera permitir que la teología dialogue, digamos, activamente con la realidad contemporánea. Acá obviamente estoy también pensando tanto en contextos situados como narrativas globales, que me gustaría preguntarte, y que se trata de una formación pensada no solo para el ámbito eclesial, sino también para el sector público y la sociedad civil. Punto interesantísimo del cual te voy a preguntar para poder conversar. Y bueno, y la idea es promover un diálogo interreligioso con una forma como una forma concreta de prevenir conflictos, ¿no? Esos conflictos que nacen de la intolerancia, de las diferencias, del desconocimiento. ¿Está bien planteado lo que voy diciendo? Así es. ¿O Esta agregarías algo? licenciatura en Ciencias Religiosas que levanta la facultad donde trabajo, acá desde el sur de Chile, se ha diseñado, ha madurado su propuesta en 3 años más o menos, recogiendo un poco la experiencia en formaciones análogas que ha tenido el continente, pero especialmente tomando el pulso de, el momento presente. Entonces, por tanto, articula muy bien nuestra tradición con las preguntas contemporáneas, las preocupaciones, los desafíos, las transformaciones socioculturales contemporáneas también. Una muy relevante para levantar este programa es la configuración religiosa plural que ha ido, digamos, dibujando el panorama socio-religioso en toda América Latina. Chile no es la excepción. Hay algunos países en el continente que todavía tienen una tendencia más, digamos, con menos quiebre, si quieres, pero el caso de Chile, y lo refrenda el último censo, la transformación del panorama religioso en la sociedad chilena ha sido muy fuerte en los últimos 10 años, ¿no? Eh, Aunque, digamos, aumentando porcentualmente, significativamente la cantidad de personas que se declaran creyentes sin institución, una tendencia a mantenerse y aumentar ligeramente también el pentecostalismo, el protestantismo pentecostal, diríamos, eh, la disminución de la adscripción al catolicismo formal, especialmente el aumento de los que creen sin institución. Todo eso es parte de la cotidianeidad. Sí, Entonces, y junto a eso también todas las conflictividades sociales que aumentan, se mantienen en otros lugares, no se resuelven en cualquier caso. Y nos hemos dado cuenta también desde nuestra experiencia de acá del sur, desde la región de la Araucanía, donde está situada esta universidad, em, que es muy cierto que esas conflictividades no se resuelven mientras no hayan confianzas. Confianza entre los sujetos que interactuamos, que sí, aunque diversos, esa diversidad no es una amenaza, no, esa diferencia es un recurso para poder entenderme mejor, sí, eh, para configurar nuestras identidades, ¿no? Ese presupuesto de que los otros que creen de otra manera, los otros que, en fin, que tienen hábitos culturales también distintos, todas las migraciones internas en el continente también nos han ido enseñando que la teología eh, tiene que leer la historia donde actúa Dios, digamos, ocupándose de esas transformaciones que están en medio de conflictividades sociales. Por eso que la licenciatura en Ciencias Religiosas nuestra se articula en 3 ejes de reflexión teológica, análisis del fenómeno religioso, y promoción de una cultura de paz, ¿no? Lo religioso, lo espiritual es un hecho cultural.
sí. Entonces, allí donde hay conflictividades sociales, si uno aprende a gestionar la diversidad religiosa, a gestionarla, ¿no? Sin No tratar de proselitismo, convencer, sino de mediar y exacto, crear puentes y dar entendimiento de uno y del otro, 100%. Pero exacto. una Por pregunta, eso Mili. pretendemos formar a personas que sean Sí, capaces de gestionar esa diversidad religiosa, de entenderla, de comprenderla sí. en primer lugar, poder gestionarla en sus espacios y también de ese modo contribuir a la promoción de una cultura de paz, tema al que podemos pasar también, si quieres, en un momento. Me encanta todo lo que decís. Me costó mucho preparar esta conversación porque tenía ganas de preguntarte muchas cosas y de las que incluso recién mencionás, pero bueno, voy a tratar de quedarme con estas tres preguntas porque si no se hace larguísimo. Sobre todo lo que decís, cuando estoy pensando, una de las primeras preguntas creo que va a allanar un poco más el terreno también. Cuando se habla de organizar diferentes culturas religiosas, formas de experiencias religiosas, hay en todas las religiones, iba a decir del mundo, pero ahora estamos hablando de Sudamérica, pero creo que también alrededor del mundo se repite un poco esta complejidad, ¿no? De las diferencias religiosas. ¿Comparten todas una estructura fundamental común las religiones, la experiencia que promueven y aportan a la experiencia religiosa? Estoy pensando en un conjunto de normas éticas, una comunidad que da sentido de pertenencia y que ayuda, y la práctica de determinados rituales. ¿Son todas las religiones más allá de la católica, de todo lo que está debajo del paraguas judeocristiano, sino también pienso en el Corán, en el Islam, en el hinduismo y otras filosofías y religiones? ¿Tienen todas la misma estructura o hay otros pilares fundamentales que también son más específicos que ayudan a promover estas diferencias? Digo, para Yo entender si diría hay que una estructura fundamental común de todas. sí. Yo diría que responden, sí, tienen, digamos, cuestiones en común ciertamente y también especificidades. Yendo a lo común, responden de algún modo a esta apertura natural que los seres humanos tenemos a la trascendencia, a lo sagrado, a Sí, Dios. En la tradición judeocristiana le llamamos, del modo en que le llamemos, esta apertura, eh, digamos, la comprensión, digamos, antropológica más integradora, eh, reconoce que todo ser humano, más allá de tiempo y lugar, ¿no? De todas las culturas, en todas las sí, épocas, tiene una apertura que es natural a la trascendencia, a lo 100% de acuerdo. sagrado, el motor inmóvil, le llamaba Aristóteles, no sé. Y esto se organiza, este movimiento, diríamos, natural, Sí, se organiza en instituciones religiosas que en general, digamos, ofrecen un espacio para que eh, se comprenda mejor la propia creencia, o sea, un tema de una identidad específica, sí, un credo específico, digamos, un cuerpo de eso. Nosotros en la tradición judeocristiana hablamos de o regula fide y doctrina, un cuerpo de tradiciones, sí, ¿sí? Que organizan la vida personal y comunitaria de fe, ¿no? La experiencia comunitaria, y allí voy a lo tuyo como cosa común, sí, creo que es también muy, muy elocuente de este religar al sujeto creyente con ese otro trascendente, sí, y eso se hace también desde la comunidad, porque la comunidad incluso transmite de generación en generación esa fe, esa creencia, ¿no? Y le da vida a esa religión, ¿no? La comunidad está siempre presente en ese proceso. Y también, por cierto, la necesidad de expresar ritualmente, o sea, de celebrar la fe de algún modo o esa creencia, es sí, también un aspecto común. Se hace de muy distintos modos y aquí hay en muchas especificidades, diríamos, solo si comparamos las tradiciones
digamos, llamadas abrahámicas o monoteístas, el Islam, el judaísmo y el sí, cristianismo, y ahí vamos a encontrar una serie de ritualidades muy diversas, sí, formas de conectar con lo sagrado. A eso atiende la ritualidad, ¿no? Nosotros somos seres simbólicos, más simbólicos, racionales y simbólicos. Necesitamos esa experiencia religiosa, creyente, vivirla de alguna forma, expresarla, también, conectarnos también con lo sagrado. Y eso lo hacemos a través de la lectura de los textos que hemos recibido, ¿no? El Corán, la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? sí. La Torá, etcétera. Y también lo hacemos a través de otras ritualidades que nos incorporan en esta experiencia creyente, el bautismo, en fin, etcétera. Em, Todo eso hace que en el fondo, claro, yendo a tu pregunta, que yo creo que está detrás, me corriges si estoy equivocada, si entiendo mal. Sí, esto común hace que, claro, en el terreno, los territorios hoy día, ¿no? Sí, Estas diversidades religiosas pueden encontrar también espacios de convivencia. Y digamos de armonía que puedan contribuir en conjunto a la promoción de una cultura de paz en sociedades que también son laicas y también no creyentes, ¿no? Es decir, si la experiencia creyente en distintas religiones, sí. articulada adecuadamente, puede contribuir a sociedades democráticas. Bueno, Eh, justo iba a... Es exactamente eso, más o menos lo que quería escuchar y a lo que iba a llegar, ¿no? Porque mi pensamiento viene a decir, bueno, pero si en realidad las religiones y esa forma del humano y esa apertura que tiene y esa necesidad de trascendencia, de conectarse con la voluntad suprema, con la divinidad que tiene cada ser humano en realidad necesita de esta organización que se institucionalizó, de los ritos y rituales y de las comunidades. Y un poco cuando lo pienso un poco más secularmente en la sociedad en general, también cuando hay proyectos que buscan objetivos de impacto sociales y grandes, también se necesita cierta comunidad, cierta forma de organización y de ritual y de entendimiento de las cosas. Por eso creo que de algún modo nosotros cuando lo pensamos, cuando pensamos un nuevo tipo de religiosidad, en nuestra manera de pensarlo, tratamos como de quitar quizás lo específico de cada uno al momento de entablar relación con otras personas religiosas, de otros credos, digamos. Porque me parece que al compartir ya una estructura común, hay algo que le subyace a todas nuestras prácticas que son iguales a las de otras personas u otras prácticas religiosas. Aunque las especificidades creo que son importantes porque nos dotan A de ver, identidad. ok. Y yo creo que esto es muy importante también para esta facultad y en el programa que estamos promoviendo, Sí, la comprensión de diálogo en contexto intercultural, en contexto de diversidad religiosa, de diversidad eclesial, incluso cuando hablamos de ecumenismo, por ejemplo. sí, El diálogo no se puede establecer con alguien, ese es un presupuesto nuestro, si uno no es muy consciente de su propia identidad. ok. Hay que saber muy bien quién soy, qué es lo que creo, por qué lo creo, los fundamentos de esa creencia, de dónde viene, cómo se celebra, cómo se ha vivido, por qué dice lo que dice, por qué tiene un cierto cuerpo e incluso a veces doctrinal, normativo o, digamos, de espiritualidad, si tú quieres, el fundamento. Es muy necesario conocerlo, saber quién Sí, soy para poder entablar una conversación que pase más allá de la conversación y se establezca un diálogo, en ok. donde el otro, la otra, de esa otra religión, de ese otro Sí, credo, también es muy posicionado en su propia identidad, va a conversar desde esa posición y va a lograr establecer un puente conmigo donde ninguna de las dos identidades se va a diluir en la otra, ¿no?
Está bien. Vamos a seguir siendo y creyendo en aquello que creemos, y vamos a descubrir en ese diálogo que Sí, en el terreno de lo común, o sea, en lo público, sí, allí donde habitamos, allí podemos construir un espacio de convivencia sano, justo, que resguarde la dignidad de los sujetos con quienes, digamos, nos relacionamos, no solo en nuestras instituciones religiosas, sino que sí. allí, en el terreno de lo público. El ¿No? otro. Donde convivimos, donde nos encontramos todos los días, que es en el Sí, ayuntamiento, en la municipalidad, en la calle, en el supermercado, en la junta de vecinos, en fin, en las escuelas, en los recintos públicos, en las plazas, en fin que todo, eso, allí no se van a diluir nuestras identidades. El Papa Francisco era sí, muy consciente de esto en Fratelli Tutti, en unos apartados hacia el final, hablando del diálogo interreligioso, lo recuerda muy bien, ¿no? Dice, cuando vayamos a dialogar con otras religiones, eh, no tratemos de hacerlo desde un lugar neutro, no, yo tengo mi propia identidad, ¿no? El otro y la otra también tiene que expresarla en toda su profundidad y densidad. ok. Dialogamos cada uno desde donde está, ¿sí? Sí, me gusta. Yo lo estaba pensando también, ahora que me lo decís, estoy pensando, pero la identidad también, la identidad individual nace de una dialéctica que se da con lo colectivo, con el conocimiento colectivo, eh, que emerge de ahí la persona. Cada identidad que obviamente es distinta, está bueno que se crea y que se manifieste en todo su poder y en toda su confianza. Sin embargo, en el momento de quizás del diálogo, también se podría recurrir a a ese conocimiento colectivo desde el que emergemos todos, tanto como ciudadanos normales en una sociedad democrática, eh, como un cristiano que está dentro de su comunidad, lo mismo con un musulmán. Entonces pensaba que si había una estructura fundamental desde donde uno parte a construir su identidad, en el momento de relacionarse, nos relacionamos también porque partimos de un mismo común, digamos, una creencia común, tanto espiritual trascendente de la divinidad que Mm. como, sí, como organizacional, digamos, de lo concreto y de lo real de la vida. Un poco eso Mm. pensaba. Pero te quería preguntar, es más, también, ¿cuáles, pensando estas principales dificultades que enfrenta el espíritu religioso cuando entra en contacto con estas prácticas, cuando estas identidades se juntan, que se crean estas, a veces se desarmoniza la relación o empiezan los conflictos? Usted cuando habla de mediar, ¿qué es exactamente lo que hay que aprender a articular? ¿Es el lenguaje, símbolos, un marco cultural, una experiencia puntual religiosa? O posiciones institucionales. En la mediación tú dices Sí. para el encuentro Para el con los otros. encuentro, sí, conociendo las Ya. principales dificultades que hay, ¿no? Entre las diferencias, eh, Mm. la no tolerancia, el inentendimiento y también el poco tiempo o espacio que nos damos para entender quizás a la otra persona, sus necesidades y deseos. Sí, yo creo que ciertamente esa mediación exige, digamos, comporta un gran componente de revisitar los propios lenguajes en los que se expresa la Ok. determinada creencia. De ida y vuelta, digamos, es muy difícil establecer un diálogo cuando yo no me esfuerzo en transmitir, ¿no? En transmitir apropiadamente, adecuadamente, con códigos que Sí, sean comprensibles, ¿no? Adaptados no solo al tiempo, sino que también al entorno, a las circunstancias, al interlocutor. Em, Esa adaptación no implica de nuevo una pérdida de la identidad, sino que ciertamente incluso desde la propia tradición cristiana la exige, ¿no? Esa adaptación. A eso nosotros le llamamos el dinamismo de la tradición, ok, ¿no? La tradición no es un cuerpo doctrinal estático, una caja cerrada que se pasa de generación en generación,
y que pasa por distintas culturas, escenarios, en fin, epocales, sin ser tocada, sin ser abierta. No, 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 sí, la sí, sí. televisión no es eso, es algo dinámico que va revisitándose, actualizándose, comprendiéndose de otra manera. Lo mismo para el encuentro con otros y otras que pueda ser fecundo, que pueda llegar a ser un diálogo. Y no solo monólogo, requiere esa disponibilidad, esa apertura a decirnos en códigos distintos, ¿no? Sí, Em, y eso, bueno, tiene una serie de consecuencias, porque hay que decirnos de una manera distinta desde el punto de vista doctrinal, también normativo, ¿no? Las religiones habitualmente tienen ambas cosas, ujú, además normativo para la vida de la organización comunitaria y también para la ritualidad, liturgia le llamamos en algunos espacios. Todo eso requiere ser puesto a disposición del interlocutor, que sí, trae otra carga conceptual, categorial, otra forma de organización, argumentativa incluso de su creencia, de su ritualidad, de su comprensión de vida comunitaria, eh, que es necesario estar atento. Y aquí tal vez sirva de ejemplo todo lo también. que ha ocurrido con los diálogos bilaterales y multilaterales en contexto ecuménico entre Ujú, iglesias cristianas en los últimos 60 años después del Concilio Vaticano II. Allí se han ensayado distintos métodos sí, para establecer estos diálogos que algunos han tenido sus limitaciones y entonces se han ensayado otros. Sí, el consenso diferenciado, la diversidad reconciliada y así, todos apuntando a algo común, que es que ser conscientes de que estamos dialogando, incluso aquí dentro de una misma tradición, la tradición cristiana, sí, que ha comprendido esa tradición de una manera distinta y la ha organizado doctrinalmente, normativamente, ritualmente, comunitariamente de otro modo. Entonces, tenemos que ver la manera de establecer un puente que nos haga reconocer lo común, identificar la diferencia y no paralizarnos frente a esa diferencia, no verla como un obstáculo para el sí. acercamiento y por tanto para la convivencia social, ¿no? Porque el Me- punto del diálogo ecuménico, claro, es la unidad cristiana. Ahora, la unidad cristiana no se da en el aire, se da en territorios específicos. Y allí es donde se puede o mejorar o empeorar la convivencia social, ya más amplia, ¿no? sí, sí, Eh, y bueno, y esto también ha sido, también políticamente, digamos, en las dinámicas políticas contemporáneas, está muy también a la vista eso, si se contribuye o no, de qué sí. manera, a qué sector, etcétera. Bueno, porque vos hablas en un momento que esta licenciatura también implica poder incidir o contribuir con instituciones públicas y de alguna manera transmitir estos enfoques y valores a la conciencia de la sociedad civil. Eh, ¿Qué ejemplos o qué instituciones vos ves apoyando en la búsqueda de este lugar común o trabajar esas dificultades, digamos, en ese espacio común? Mm. Porque estoy muy interesado en Es saber una muy buena pregunta. Sí. cómo Mm. funciona en el entrevero tanto burocrático y cómo hacer consciente a la sociedad civil en un momento donde es difícil meter algo en la sociedad, ¿no? Con todo el tema de las pantallas, las redes sociales, las distracciones Mm. y las narrativas globales que se nos son impuestas todo el tiempo, que tampoco nos permiten, digamos, creo, reflexionar sobre esto todo el tiempo, una parte del día o una parte de la semana. Sí, nosotros creemos que en América Latina y el Caribe igual estamos un poco al debe en la comprensión de la relevancia de la teología y de las humanidades en su conjunto, diríamos, en, 100%. eh, para la relevancia, la importancia que tienen las humanidades en los procesos sociales,
y también en las organizaciones sociales y también en el servicio público. Bueno, cuesta posicionarlas dentro de la propia academia, mucho más. eh, y la teología no es la excepción. Ujú. Ahora nosotros en la propuesta de la licenciatura en ciencias religiosas, cuando apuntamos también con estas tres líneas de reflexión teológica, análisis del fenómeno religioso y promoción de una cultura de paz, estamos haciendo una apuesta a posicionar también la teología en espacios que en otros continentes eh, está presente. Los servicios de salud, profesionalmente, diríamos, ¿no? Sí, Profesionalmente. Acá en Chile tenemos la experiencia de un trabajo muy fecundo con la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, que es una oficina que gestiona la diversidad religiosa en todo el país y es una oficina del gobierno de ok. Chile, más allá del gobierno de turno, más bien es una oficina del Estado eh, que existe hace unos 20 años 25 años más o menos, y tiene oficinas municipales en varios municipios del país. La expectativa es que los tengan todos. Em, Creemos que en espacios como la ONAR existen sus homólogos en algunos otros países del continente. Sí, Em, es muy necesario que haya gente formada al modo en cómo nosotros estamos pensando estos 8 semestres de la licenciatura en ciencias religiosas. O sea, gente que trabaje en el servicio público sí, encargada de estos asuntos religiosos, sea como sea que le llamen, tiene que tener una consistente, sólida formación en ciencias religiosas, tiene que tener una sólida formación en comprender el fenómeno religioso, o sí, sea, y comprender cómo se ha ido reconfigurando el panorama religioso en la sociedad, por lo tanto tiene que conocer a las religiones, sus tradiciones, para poder gestionarlas. No puede sí. no saberlo. No, no, No sin puede duda. ser Y el trabajo público también debe conocer. efectivamente, no puede ser solo un operador político, Sí, alguien que esté a cargo de estas cosas. Y por cierto que tiene que entonces desde allí contribuir a una promoción de una cultura de paz con habilidades, con herramientas sí, eh, conceptuales, argumentativas, técnicas también, metodológicas, que puedan, digamos, ayudar en la mediación incluso de conflictos en los territorios. pero estas Entonces, oficinas, en ese tipo sí, de espacio público, organismo público, estamos nosotros pensando. No ok, es solo, entonces, el perfil del egresado de esta licenciatura, claro, sí, es alguien que pudiera trabajar en instituciones educacionales, ujú, tanto redes de colegios o universidades, también en espacios de salud en la ok, experiencia de otras partes, hay gente que, claro, que está profesionalmente contratada para acompañar los procesos, digamos, de enfermedad, incluso de muerte en instituciones de salud, para gestionar también la humanización de la salud en el personal de salud. Todo eso también está atravesado de experiencia sí, religiosa y espiritual. está Em, bien. la licenciatura también tiene ese foco. Sí, pero estoy pensando, cuando me nombrabas las oficinas, y estoy 100% de acuerdo que las personas tienen que estar formadas integralmente, digamos, para poder actuar e incidir en estos espacios públicos, pero ¿hay acciones concretas o... eh, tengo dos preguntas en realidad. Si hay acciones concretas que repercutan en las personas acerca de este conocimiento y de esta necesidad para poder vivir con valores más cristianos y poder entender la otredad y vivir con tanto como con más amor como con más respeto y tolerancia. ¿Cuáles son acciones concretas que se dan? ¿O son espacios de reflexión o son espacios de juntar personas? Eso es lo que no entiendo de las políticas. O sea, mira, por ejemplo, en la propia Sí. experiencia, para hacer con la experiencia de la Oficina Nacional de Ejemplos Asuntos de Religiosos, experiencias tuyas, eso quería traer a... sí, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos ha tenido Sí, una alianza muy importante con la Universidad Católica de Temuco, sí, con esta facultad también, y esta es una experiencia muy concreta.
sí, levantamos juntos un congreso que se llamó Caminos de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo en ujú, agosto del año pasado en esta universidad que convocó a como 350 personas de América Latina y de Chile, sí, de espacios académicos, de organismos de la sociedad civil y del sector público. Vinieron personas de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, sí, tanto representantes de religiones como, por ejemplo, directores de oficinas de asuntos religiosos de otras partes y también fundaciones que trabajan en la promoción de los diálogos interreligiosos e interculturales en distintos territorios. Ya, esa experiencia que tuvimos de sí, ese congreso es muy elocuente para imaginarse los públicos a los que podría atender esta licenciatura en ciencias religiosas con este enfoque. Pero también con la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos hemos desarrollado diálogos interreligiosos en una municipalidad muy cerca de acá, que sí, se llama Parque Las Casas, entre iglesias evangélicas, católicas y comunidades mapuche, ¿no? ok, Eso tiene solicitado por la municipalidad, que es el organismo público, ¿no? Que ok, se da cuenta que necesita a especialistas que puedan acompañar procesos de diálogo entre comunidades con creencias distintas, porque el acercamiento entre esas comunidades va a colaborar en una convivencia ciudadana mejor. ¿Te fijas? Y sí, eso sí, 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 ya está ocurriendo. Entonces nosotros ok, nos damos cuenta que mientras más gente formada, sí. ¿no? Con estas capacidades, mejor impacto público va a tener y se va a la larga entonces a desarrollar eventualmente una mejor convivencia social que cuide las democracias tan frágiles que tenemos. Mm. Me encantó el ejemplo, sí. Ahora estoy pensando que quizás son también lugares más específicos donde aquellas personas van a ir a actuar. eh, y no sé si es que va a entrar todo este conocimiento, estas personas van a estar actuando constantemente para que la sociedad se empiece a amalgamar. Porque mi segunda pregunta era, bueno, ¿y aquellos ciudadanos, aquellas personas de la sociedad que no sean religiosas y que de alguna manera tengan una barrera a través de su razón, de una barrera con instituciones religiosas, si aquellas personas también ustedes las están pensando para poder integrarlas, digamos, a una convivencia total para los Nosotros, creyentes y no sí, creyentes? no, nosotros pensamos, y también aquí dentro de los códigos de la enseñanza del Concilio Vaticano II, ¿no? Que ha Sí. revitalizado tanto el Papa Francisco, ahora el Papa León XIV, con este ciclo de catequesis durante todo el 2026, ciertamente, o sea, nosotros no, aquí no hay ningún tipo de, sesgo en el sentido de que la licenciatura en ciencias religiosas de la UCT apunta a poder como formar a personas capaces de comprender mejor desde dentro lo religioso para poder gestionarlo y avanzar hacia sociedades más democráticas, en donde Sí. también convivimos cotidianamente con el agnosticismo, con la no creencia, esos indicadores que te daba adelante acerca del censo del 2024 en Chile Ujú. únicamente, ¿no? Apuntan, claro, mucho más allá de la no creencia, y eso es bien interesante, apunta que la transformación del panorama religioso en Chile o ha aumentado significativamente aquel ciudadano creyente desinstitucionalizado, que ha privatizado su fe de alguna forma, ¿no? Sí. La creencia sin institución. Eso es lo que la desafiliación religiosa a Ok. instituciones religiosas. Eso es lo que ha aumentado significativamente. Pero también, ¿no? Persiste una tendencia a un cierto sector no creyente, también agnóstico, y por cierto que todos juntos, juntas, habitamos estos espacios públicos a Ujú. los que queremos apuntar, cuidarlos, digamos, cuidarlos, protegerlos, promoverlos, ¿no? Las religiones no tienen por objetivo
replegarse en guetos sí, ni en sus propios márgenes, ¿no? El cristianismo de suyo tiene una tarea ineludible que es siempre hacia afuera, que siempre, ¿no? Las iglesias cristianas, la católica incluida, no tiene una misión, digamos, endogámica, sino que lo público, lo que ocurra allá en el terreno entonces donde se juegan valores democráticos, eh, éticos, donde se juega el cuidado de la alteridad, digamos, el sí. valor de la alteridad, eh, todos los servicios públicos en el sentido de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno. Todo eso a las religiones, las religiones tienen por objeto, digamos, eh, desde su propia creencia, promover y cultivar ese aparato público que genera ciudadanos eh, eh, dignos, ¿no? Donde se respeta y valora la diversidad, eh, eso. Está buenísimo. Yo pensaba en aquellas personas, porque también para armar un diálogo y para encontrar esos lugares comunes donde eh, se trabaje sobre las dificultades, necesitamos de que las personas estén activamente conscientes también de ello. Entonces a veces pensaba yo que aquellas personas no creyentes, las agnósticas, a veces no permiten ese diálogo cuando, cuando quizás proviene desde un lugar religioso. No, estoy Mm, pensando en eso, pero eso también me lleva a la última pregunta, porque hoy vivimos en un contexto donde la sociedad parece desplazarse cada vez más hacia formas de individualidad más intensas, con ideologías personales fragmentadas y que incluso muchas veces están moldeadas por contenidos breves de redes sociales y por una fuerte dependencia hoy en día que me parece un poco espiritual, de dependencia de reconocimiento y éxito y afecto digital. ¿Este fenómeno lo consideran en la licenciatura o forma parte de la dificultad? ¿Cómo lo ves eso vos? La pregunta no sé si la entiendo bien. Tú hablas de claro, la transformación digital, lo que afecta a eso en la comprensión de Sí, los cómo afecta a sujetos todos y los sujetas. individuos en realidad, cómo los Mm. individuos se relacionan con el mundo, cómo se relacionan con los otros. Hoy me parece que a través que las individuales se vieron exponenciadas, a través de que, bueno, el deseo fue capturado y las necesidades son distintas y cada uno también con su móvil aprende y se autogenera una ideología, me da la sensación de que eso, yendo hacia el lugar que estamos buscando de paz, a la vez complejiza un poco también, ¿o no? Ciertamente, claro, no, o sea, nosotros no podemos pensar fuera de este marco, digamos, de una transformación que la era digital ha traído también en la configuración de los sujetos. Individuales y colectivos, ¿no? Eh, ahora, las humanidades, yo creo que volviendo a ellas, tienen el deber de pensar más allá de las preguntas contingentes, ¿no? De Ok, pensar en los fundamentos, adelantar incluso preguntas y reflexiones. Y en ese sentido, yo creo que una licenciatura de estas características también ofrece el espacio para eh, mirar, reflexionar críticamente en torno a veces a narrativas máster que se han instalado sí, como verdades absolutas, ¿no? Romper el algoritmo también un poco es tan necesario y tan propio, diría yo, de incluso del rol de las humanidades, ¿no? Ahora lo hablamos en este lenguaje, pero históricamente, y la filosofía ha sido parte de eso en toda su historia, ¿no? sí, El contribuir a cuestionar, a ver la fisura en estructuras, en relatos em, que se asumen como verdades y que, por cierto, están instalados a veces en las redes sociales.
Eh, y eso eso influye tanto en tantas cosas, en el voto político Sí. incluso, No, no, influye, sí, 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 sin ¿no? duda. Entonces, pero yo creo que tanto la teología como la filosofía, que son disciplinas base de una licenciatura en ciencias religiosas, están justo, es parte de su misión ineludible, digamos, colaborar en mirar todos estos procesos también como críticamente relevando el bien que hayan traído, ¿no? Porque ciertamente lo hay. 100%, No sí. vamos a estar en una Esta época de pronto conversación, antimodernista sí, de mirar que todo esto es una pura negatividad y es un fracaso de la humanidad o no. No es ese para nada digamos, pero las humanidades tienen ese deber sí, de licenciatura va a ofrecer ese espacio de mirar también qué significa ser sujeto, qué significa ser ser humano hoy, qué significa ser un colectivo hoy. Está detrás, hay cursos como Ciudadanía Responsable y Democracia, entre medio de esto hay toda una línea de Biblia y narrativas sagradas que revisita aquellos textos que han configurado el mundo de las religiones, no solo los escritos, sino que narrativas que recoge también las ancestralidades de nuestros pueblos ok, latinoamericanos, algunas de ellas al menos, y eso también nos ayuda a mirar, discernir mejor qué significa el uso de las redes hoy día, de las tecnologías en su conjunto, ¿no? eh, Nos ha traído tantos beneficios, nos ha conectado de otra manera, nosotros sí, mismos estamos utilizándola en este 100%. momento eh, y para un bien, ¿no? Entonces, creo que el diálogo también con las transformaciones culturales pasa por no asumirlas acríticamente, sino que mirarlas eh, y reconocer su bondad, sus limitaciones, y las humanidades, insisto, la filosofía y la teología están para eso. Y nosotros promovemos eso también en la licenciatura en ciencias religiosas. Sí. Sandra, increíble el trabajo que haces, buenísimo la conversación. No sé si querés decir algo más vos, pero bueno, me llevo un montón de cosas para pensar. Voy a tener que ver el video de vuelta. Sí, no, podemos seguir conversando en adelante con gusto. Tal vez una última cosa, solo decir Sí, sí, que estamos muy a disposición, es cierto, el sitio de Vatican News cubrió un poco esta propuesta que viene desde el sur. Eso es muy sí, importante, yo creo, en el contexto latinoamericano y caribeño, porque en general vivimos en países que son extremadamente centralizados, lo que no ok. ocurre en las capitales como que no existe. Y me parece muy importante que desde un centro geográfico tan importante como Roma, ¿no? Se difunda un programa de una universidad católica regional, la más austral del mundo, por cierto, como Sí, lo vi católica, eso, muy interesante. eh, y, mm, y además que tiene todo este componente internacional, dado que va a ser completamente a distancia, implementada este año 2026, por tanto, al mundo hispanohablante, de modo que todos y todas los que se interesen, vamos a estar a 2 clics de distancia, digamos. Eh, Buenísimo. Bueno, Eso. voy a agregar eso a la descripción del video también, para que la gente obviamente pueda entrar a la Prende, nos universidad. visite ahí en nuestro sitio Sí, web y va a haber alguien que los va a atender de inmediato. Además, estamos con rebaja arancelaria ahora. me encanta. Sí. Buenísimo, Sandra, tenés un espíritu hermoso, muy buena toda la información que nos brindaste. Si en el futuro es posible, estaría buenísimo tener otra conversación ideal y que tenga que ver mucho más con la espiritualidad y Dios y la divinidad, que también me interesa muchísimo. Pero Feliz. bueno, Eso. muchas, Sigamos en contacto, Valentino. Gracias por la invitación. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Pueden comentar acá abajo o los que me conocen me mandan un mensaje si tienen preguntas para Sandra también. Yo se las hago llegar y me ocupo de también que nos las responda. Ya la escucharon, están a 2 clics de arrancar con la licenciatura si les interesa.
Les propongo a todos los que escucharon que junto a Sandra armemos este camino hacia la paz, de entendimiento, que divulguemos tanto el amor como la palabra y las herramientas que cada uno tiene, ir desarrollándolas. Bueno, muchas gracias. Chao a todo el mundo. Chao, Chao, Sandra. chao, chao. Bueno, Sandra, muchas gracias por la Gracias. comunicación. Estuvo muy bueno todo lo que dijiste, estoy muy contento. Estoy un poco triste porque estaba nervioso y no sé, había algo de que no me entendía yo muy bien, pero me encantó todo lo que dijiste. No, gracias, estuvo muy bueno, yo lo pasé muy bien. Si tienes después el enlace o eso, me lo mandas para tenerlo Sí, acá, cien por ¿ya? ciento. Si puedo, lo subo a la Muchas tarde de gracias. YouTube y lo único que te pido, o te mando un mail a tu secretaria, creo que es, si me pueden Eso. mandar una foto tuya de perfil, así puedo subir. Ella te lo manda, Dale, ahí ¿ya? le mando. Escribe Listo. eso. Sandra, Un muchas abrazo. gracias. Chao. Chao.